7:06 de esta mañana de jueves 2 de mayo y saludamos a quienes nos acompañan en la mesa en esta jornada tras el Día del Trabajo. Espero que hayan descansado. Guillermo Uruñuela, buenos días. Muy buenos días, Erika. Y Valentín Aullanet, buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, ¿qué tal vieron sobre todo la manifestación de la jornada de ayer? Creo que eran 2 centenares de personas que se congregaban en el Parque Ramírez Cerdá. También estaba esa reivindicación de comisiones obreras de más salario, menos jornada. Realmente lo que propone el gobierno estatal no es lo que ellos querrían. Ellos abogan más por una jornada de 35 horas, pero el Ejecutivo tiene planteado, entre PSOE y Sumar, la de 37,5 horas. ¿Qué les parece? Bueno, yo lo que he visto es bastante politización, ¿no? de la manifestación del 1 de mayo, tanto aquí como a nivel nacional, ¿no? Aquí incluso intervino la Secretaría General del Partido Socialista y a nivel nacional en Madrid hemos visto a varios ministros, pues bueno, prácticamente llevando la pancarta, ¿no? A la cabeza de las manifestaciones. Me sorprende, nunca había visto yo esa unión tan evidente, ¿no? Entre los manifestantes del 1 de mayo y el gobierno, en este caso, o dirigentes del Partido Socialista, fundamentalmente, ¿no? Bueno, las reivindicaciones pues son, creo que, por lo menos en Canarias, con la cuestión también de las manifestaciones del 20 de abril, pues de alguna forma este 1 de mayo ha servido para reivindicar, pues eso, un mayores salarios, sobre todo en el sector servicio, a pesar de que los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras, sabemos que durante mucho tiempo han estado defendiendo más los intereses de los funcionarios que de las personas que trabajan en la vida privada, ¿no? En las empresas privadas. Pero en fin, me parecen legítimos que pidan mejorar los salarios, que no haya contratos basura, y en cuanto a la reducción de la jornada, pues ya hemos visto cómo el gobierno central se lo ha puesto fácil, ¿no? Y llevan entre sus medidas, pues efectivamente, reducir la jornada, aunque no es lo que quieren los sindicatos. No sé, es un poco Sí. lo que he visto. Si me puedes subir un poquito, Erika, los cascos, que no me oigo nada. Estás sordo, porque te los tengo al máximo. Sí, seguro que he puesto aquí un botoncito. Bueno, no me escucho muy bien, no pasa nada. Bueno, coincido un poco con Valentín. Ahora sí me escucho perfectamente. Claro, porque has cogido los cascos que no eran, Ay, amigo. correcto. Vale. No, te lo perdonamos porque venimos de un medio ahí día intermedio. Hoy parece un lunes. Un día tonto, sí. No, coincido con Valentín, que al final tanto estaba viendo esta manifestación, la vi un poco desde la distancia, que estuve en Tenerife, por cierto, también realizando o trabajando. Luego ya contaré un poquito porque es un proyecto interesante a nivel informativo, creo. Y es un poco más de lo mismo. Me da la sensación de que todas las manifestaciones creo que cada vez me gustan menos. Porque cada vez, desde mi punto de vista, obviamente son legítimas, obviamente cada cual está en su derecho de manifestarse, pero me he dado cuenta, por lo menos así lo interpreto yo, de que casi todas estas concentraciones al final se convierten en una prolongación más de la radicalización política que estamos viviendo. Entonces todos tienen un tinte político muy marcado, que lo que me hace a mí como espectador, vamos a decir, me lo creo un poco menos. Me pasó con el 20A y me pasó un poco con la jornada de ayer aquí en Lanzarote y en otros puntos de la geografía española, que cuando ya ves a un político, como bien yo creo que explicó de forma gráfica Valentín, sujetando la pancarta, ya desde luego, bueno, el mensaje puede ser sesgado, desde luego sujetando la pancarta, si no me equivoco y vi yo bien en lancelotdigital.com. Bueno, y lo leí incluso de un yo discurso. Yo vi a la expresidenta, secretaria general del Partido Socialista en Lanzarote y diputada María Dolores Corujo, con un micrófono en la mano, hablando en la manifestación. Yo no sé si esto es habitual o no. El presidente Sánchez, por cierto, reapareció sin venir eso no estaba en agenda previsto, y reapareció es que lo destaca Radio Televisión. Sí, Radio Televisión Española destaca que se dio, yo leo lo que publican, ¿no? Que se dio un baño de masas en la Feria de Abril de Barcelona. Entonces, bueno, le coincidió además con, que yo no sé si es coincidencia o no, entiendo que no, con una convocatoria de prensa del candidato del Partido Popular a la presidencia de Cataluña, de la Generalitat, Alejandro Fernández, y en realidad
su agenda no se abre hasta el jueves que viene, creo. Yo creo que no le han vitoreado tanto a Pedro Sánchez en Cataluña, bueno, casi a ningún presidente del gobierno español. Coincidía también con el 1 de mayo. Es decir, coincidía también con que había muchos representantes allí porque estaban las convocatorias de los sindicatos. Perdón, ya. No, yo creo que Sánchez, la agenda de Sánchez y las estrategias de Sánchez, desde mi punto de vista, van por otro lado que nadie puede llegar a entender a corto plazo, pero a largo plazo sí que tienen un encaje o tienen por lo menos un propósito. Y la verdad que es llamativo, ¿no? Porque se le vitoreaban al grito de presidente. Que vamos a falta que lo han dicho presidente ya para cerrar el círculo. Y con respecto, un poco, sin entrar en más detalles, porque yo, por ejemplo, desconozco, no sé lo que María Dolores Corujo dijo cuando cogió el micrófono aquí en el Parque Viejo, en el Parque Ramírez Cerdá. No sé cuál es el mensaje que mandó, ni sé exactamente, no sé si Valentín conoce el contenido de ese speech. Hombre, seguro que ella no pidió aumento de sueldo, ¿no? Porque para sí misma, ¿no? Para sí misma, ¿no? Yo creo que tiene un buen sueldo. A mí, lo de Sánchez es que ya me parece flipante. Quiero decir, ha pasado de tener 5 días de reflexión, teniendo al país en vilo, a decir que se queda y ahora a decir públicamente, porque lo dijo también en la entrevista del martes en la cadena SER, que se postula ya para la reelección como presidente como candidato a la presidencia del gobierno y por lo tanto sigue a los mandos de la Secretaría General del Partido Socialista. La verdad es que de querer irse al todo, a hacer campaña electoral en Cataluña, aprovechando el 1 de mayo, es decir, no sé, es bastante incongruente. A mí me da la pauta de que efectivamente su reflexión tenía mucho más allá que la reflexión de un pobre hombre que se siente acosado por la política del fango. Ayer leí un artículo en Tiempo de Canarias que reproducía a su vez un artículo del Financial Times, que es un periódico pues de reconocido prestigio a nivel internacional, es un periódico británico, y lo que hablaban era precisamente de esa digamos de esas mentiras que ha forjado el señor Sánchez cuando habla de la política del fango sin hacer autocrítica y sin hablaba incluso textualmente, creo que decía que también en el PSOE escupen bilis y evidentemente también ayer Coalición Canaria. A ver, que el Financial Times no es cualquier medio de comunicación. Por eso te digo, y lo que ponían pues eso en evidencia es que Pedro Sánchez había puesto al país en una situación para hacer una reflexión sobre lo que él denomina la política del fango sin hacer autocrítica de que en esa política del fango también participan. Ayer leía una nota de prensa que manda Cristina Valido, Coalición Canaria, porque se están celebrando las comisiones de investigación del caso Mascarilla y estaban 2 miembros, uno de ellos ya es responsable público de la Diputación de Almería, que también tiene un caso Mascarilla, una compra de más de 2 millones de euros en mascarillas, posibles mordidas, y llaman a 2 miembros de la Diputación, al que fuera ex vicepresidente de la Diputación y a otro de los miembros de esa Diputación, son del PP, y lo que decía Cristina Valido es que le daba vergüenza ajena ver cómo el Partido Socialista trataba prácticamente de sentenciarles como corruptos en una comisión de investigación, utilizando una terminología y unas agresiones verbales que, lo que decía la diputada nacionalista era: no ha servido absolutamente de nada la reflexión del señor Sánchez. Es más, lo que ha provocado es mayor bipolarización, mayores insultos en estas comisiones de investigación y por lo tanto en la Cámara que representa los intereses del pueblo español. Y en fin, lo que ha conseguido el señor Sánchez, yo no sé si su estrategia le va a servir desde el punto de vista electoral, lo veremos el próximo día 12, pero lo que es evidente es que ha crispado más todavía la situación. De hecho, ayer por la noche estuve viendo un programa en 4, la verdad que muy bueno para las cosas malas, casi todas que se pueden ver en la tele, lo comentaba antes a Valentín fuera de micrófonos, de John Sistia, que hacía 2 entrevistas, una a Pablo Iglesias y otra a Miguel Ángel Rodríguez, el que fuera ministro con Aznar y que ahora es director de comunicación, creo, de Isabel Díaz Ayuso, o jefe de gabinete. Y tocaba un poco los 2 extremos, vamos a decir, políticos del país, ¿no? En 2 personas que ahora mismo no están, vamos a decir, en primera fila. Y hablaba un poco de la vergüenza, de la radicalización del mensaje. Y entre medias hablaba una señora, no recuerdo el nombre, que ha sido la taquígrafa del Congreso de Diputados los últimos 50 años. Y hablaba de la vergüenza ajena y del bajo nivel cultural que existe en general en la política española y que refrenda un poco lo que estamos viviendo
azuzado y promovido también pues por actuaciones como las de Pedro Sánchez. Porque en ese fango del que él habla, yo estuve viendo la entrevista también después de su decisión, se queda, una decisión que por cierto ya sabía yo desde el día 1 que envió la carta. Había dudas, había gente que pensaba de verdad que iba a dimitir. Yo lo pensé. Pues yo tenía claro, desde el día 1 que leí la carta en X, dije yo, bueno, esto es algo orquestado, una estrategia, no sé cuál es el fin, no sé si es desviar el foco no sabía muy bien si tendría que ver algo con las elecciones catalanas, pero vamos, me pareció desde el principio un teatro, sigo pensándolo y al final la decisión que tomó Pedro Sánchez refrenda que todo ha sido parte de una estrategia de comunicación, una estrategia política o llámalo como quieras. Pero al final hemos llegado a un punto en la política en la que comentaba Valentín, bueno, es que las actuaciones de Pedro Sánchez son incongruentes. Digo yo, es que al final eso es lo que no me sorprende a día de hoy. Pero no porque yo piense o sea un mal pensado, porque considere, sino porque me remito a todo lo que he visto durante X tiempo. Entonces, si una persona, no hablo de Pedro Sánchez, pero si una persona comete 20 actos delictivos, al 21, si te preguntas, dices tú, oye, pues sin conocer la verdad, diría que sí, que robó también. Nos mandan un mensaje al... Bueno, yo te dije, yo sí pensé en un momento dado que podría dimitir, pero también pensé que las comisiones de investigación sobre el caso Mascarillas iban a servir para algo y no solo para tirarse los trastos unos a otros. Así que así de crédula, de ingenua y de inocente soy yo. ¿Qué quieres que te diga? Y mira que no me caí de la parra ayer, pero yo me pienso inocentemente, y lo digo con toda la honestidad del mundo, que cuando se hace algo y estamos pagándole un sueldo a esa gente para que estén en el Congreso y en el Senado gobernándonos, a todos ellos, da igual el color político, que lo van a hacer, porque es su trabajo, como hago yo el mío. Pero bueno, así soy de inocente. Nos envían un WhatsApp al 669-663-199, nos dicen por aquí, buenos días, la gente no se da cuenta de lo peligroso que es Sánchez, se perpetuará en el poder para esconderse de lo que tiene detrás de corrupción, asaltará el Poder Judicial y que se prepare quien lo critique, poco a poco lo iremos viendo. Valentín, que te corté. Sí, no, iba a decir que, por ejemplo, con el tema este de los bulos, ¿no? Que fue lo peligroso después de la jornada de reflexión del señor Sánchez, que empezó con la campañita de limpieza. No sabemos lo que va a pasar con determinados medios de comunicación, pero quiere acabar con los bulos. No sabemos si va a cerrar determinados medios de comunicación. Ahora se habla de que sí que va a legislar en torno a la financiación pública de los medios de comunicación. Supongo que a mí que se acabe con los bulos me parece estupendo, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo controlas a la población que crea memes de cada cosa que hacemos? Porque este país está hecho de memes. ¿Y cuáles son los medios de comunicación que dan bulos? Es decir... Pero vas a ir pero yo pregunto, ¿vas a ir contra ciertos... Sí, exacto. ¿Qué medios de comunicación son? Pero ¿cómo controlas a la población? Porque los bulos muchas veces también salen de las redes sociales. Eso es poner puertas al monte, que es imposible. O sea, ¿qué es lo que se pretende? Y a mí me da la sensación que por ese mensaje que mandó, lo único que va a intentar es mínimamente, porque te digo, al final todo esto es mucho más grande que Sánchez, la era digital es prácticamente incontrolable para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo vas a acapar eso? No puedes controlarlo, porque medios de comunicación convencionales hay miles, o cientos, miles seguramente, pero es que cualquiera hoy en día con un canal de YouTube y con una cuenta de Twitter de X ya puede ejercer prácticamente el periodismo. Es imposible. Y sin embargo, además me hace gracia porque cuando habla de la desinformación, las fake news, etcétera, etcétera, ostras, yo también he visto muchas favorables y he visto cierta orientación dudosa favorable al PSOE y de esa no se critica. Bueno, de hecho, por ejemplo, la entrevista en Televisión Española, con todos mis respetos a los compañeros, me pareció, era como prácticamente le faltaba poner la toalla y darle un masaje. Mira que para la media, a mí por lo menos me pareció, porque la periodista le hizo, desde mi punto de vista, dos preguntas incómodas. Dos preguntas es que las incómodas. Tienen que hacer. Claro. Pero es que era para hacer 40 preguntas incómodas. Sí, pero al final estás en el medio... Bueno, perdón, pues, Valentín. Sí, pues por eso te digo. Pues a mí eso que yo al final me meto aquí en el fregado. Pues a mí eso no me parece correcto, porque habla de, vamos a decir, de la derecha mediática, del control de los medios de comunicación, de las fake news, etcétera, etcétera. Y seguramente Televisión Española a día de hoy sea la época donde siempre ha habido, obviamente, una orientación política, pero seguramente ahora mismo sea donde sea más exagerado. Y la entrevista era ultra jugosa, de las mejores entrevistas. Y fue muy, muy light, esa es mi opinión, ¿no? Igual otra persona, y no es una crítica hacia los compañeros, que además
pues evidentemente están ahí y tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Pero sí que es verdad que me pareció un pasamanos prácticamente. Yo bueno, he visto otras y sí que realmente me han parecido babosas. Esta no me pareció tan babosa, te digo te lo digo con sinceridad, porque ella le puso sobre la mesa pues el tema, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez hablaba de que la rueda de prensa que di esta mañana, y perdona, la rueda de prensa no fue rueda de prensa, fue una declaración institucional. Y la periodista le preguntó, oye, ¿cómo es posible que después de tener en vilo al país cojas y des una declaración y no permita que los medios te pregunten? Pero mira, hay una cosa que ahora está en el debate también. También le preguntó por si había sido lo que se había dicho de una estrategia. Quiero decir, sí, las preguntas se hicieron. A mí sí me gustó la entrevista en Televisión Española. Hay que esperar lo que hay que esperar, pero no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos de los medios públicos. Lo siento mucho, pero es que es así. Perdón, Valentín. Que hay ahora mismo hay un debate en torno a el primero que suelta un bulo después de estar reflexionando es el propio Sánchez. Sánchez dijo que Feijóo lo que quería, de alguna forma, es que su mujer estuviese prácticamente en casa. O sea, y ahí metió el discursito feminista. Y es que tú escuchas lo que me había dicho Feijóo y en ningún momento hay ningún tinte machista ni antifeminista en lo que dijo Feijóo. Feijóo lo que dijo era si era posible establecer algún tipo de estatuto para las parejas de los presidentes de gobierno, de tal forma que, por ejemplo, una pareja de un presidente del gobierno no firme digamos una carta de recomendación de una empresa que después tiene contratos con el gobierno. Entonces, claro, eso es lo que se estaba debatiendo desde el punto de vista ético, y de ahí parte la denuncia de Manos Limpias, que no va a haber delito ni tráfico de influencia ni corrupción en negocios, ¿vale? Pero que éticamente la mujer, en este caso la pareja, puede ser hombre, mujer, lo que quiera, deberían tener un estatuto según el cual, por ejemplo, no pudiesen tener relaciones con empresas que después negocian con el gobierno. A mí eso me parece bien, pero lo que es un bulo fue lo que intentó vendernos Sánchez, diciendo que no, es que lo que quiere Rajoy es que mi mujer esté en casa, en la cocina prácticamente y fregando la loza. Bueno, no, de ahí, de una cosa a otra hay un trecho grande. Vamos a otro asunto porque se nos va el tiempo, 7:23 minutos. Creo que hoy hay asamblea del consorcio que no se pudo celebrar el lunes, coincidía a pleno en Yaiza. Recordarán que mandaban una nota de prensa justamente desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Yaiza, explicando que los alcaldes socialistas, es decir, los de Arías, San Bartolomé y Tía, junto al alcalde de Yaiza, Óscar Noda, pues no irían a la asamblea, no había quórum y por eso se aplazó la asamblea, se aplaza automáticamente. Asuntos importantes que llevaban a esa asamblea es, entre ellos, creo, si no ustedes me corrigen que tienen más información que yo, justamente lo que va a pasar con el famoso tanque que abastece de agua potable a la localidad de Órsola. Entonces, yo estaba escuchando justamente la repetición de Café de Periodistas, creo que estuvo Isidro Pérez. Valentín, tú estuviste por ahí, si no me equivoco, y él dejaba entrever que sí que va a ir a la... Sí, dijo que sí iba a ir, con lo cual si va Isidro Pérez, que es uno de los que encabezó pues este boicot, porque fue un boicot, después se ha demostrado a través de una certificación de la Secretaría del Consorcio Insular que primero la documentación se les pasó en tiempo y forma, que se les pasó, o sea, que la convocatoria se hizo en tiempo y forma y que se les pasó toda la información de los puntos que se llevaban ¿Eso se lo preguntaron a Isidro en el Café de Periodistas? Isidro lo que sí dijo es que no estaba toda la información, ¿vale? No estaba toda la información. Lo que pasa es que, oye, vamos a ver, el boicot ¿de dónde parte? Parte de 3 ayuntamientos que son del PSOE, más el de UPI de Yaiza. La nota de prensa diciendo que no van a ir porque no les convocaron en tiempo y forma, porque no tenían información, parte del ayuntamiento de Yaiza, que yo no sé si Óscar Noda, lo dijimos el otro día, se está convirtiendo nuevamente en el líder del municipalismo socialista en la isla de Lanzarote. Pero bueno, Isidro Pérez, cuando estuvimos en Café de Periodistas ayer, dijo que él sí iba a ir este jueves. En la reunión a las 11. Otra cosa es que a última hora le den otro tipo de indicaciones que no creo, la verdad. Con lo cual, si va un representante municipal más, ya hay quórum, o sea, hay el suficiente número de miembros como para que se pueda celebrar en esta segunda convocatoria la reunión del Consorcio del Agua. Y sí, se va a llevar la caducidad del expediente del tema de
de Orsola. Con lo cual... Lo que caduca es el expediente, para que la gente se entere. Lo que caduca es, pues yo también soy dura de cabeza. No se le va a pagar 500.000 euros a vale, la lo que caduca es el expediente que se montó en la legislatura pasada para... la compra de toda la parcela. Para comprar toda la parcela por 500.000 euros. Y de 174.000 metros cuadrados. Exacto. Una parcela de la que Entonces, solo... caduca ese expediente realmente, ¿no? Sí, o sea, el Cabildo lo que no va a hacer y lo que estaba... Bueno, de hecho no lo pudo hacer el anterior grupo de gobierno de Dolores Corujo porque Intervención no le dio el visto bueno a una operación en la que hay un tanque que está, o sea, en una finca de un particular, en este caso de la familia del consejero Benjamín Perdomo, en el que estás ocupando menos de, no sé, 2.000 metros cuadrados, de una finca que tiene 174.000 metros cuadrados. Y lo que se plantea, el negocio que querían hacer era la compra de toda la finca, con lo cual eso había una tasación de en torno a los 500.000 euros y el Cabildo estaba dispuesto a comprarlo. No lo hicieron en la anterior legislatura. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Intervención no veía esa operación necesaria. Es decir, no es necesario comprar un campo de fútbol si lo que quieres utilizar es la zona de la portería, digamos, ¿no? Y entonces lo que se hace con ese expediente es caducarlo y el Cabildo lo que tiene ahora otra salida, va a dejar esa finca y lo que tiene es otra salida para evitar sobre todo lo que se pretende evitar con toda esta cuestión, que es que Orsola se pueda quedar sin abastecimiento de agua. Y recordemos que sí, que efectivamente hay una sentencia firme de que el Cabildo debe o cerrar una operación, que era la que tenía preparada la señora Loli Corujo, o abandonar. Y lo que va a hacer el Cabildo es abandonar porque tiene otra salida, que no le va a costar esos 500.000 euros. Sinceramente, mira, en este tema, bueno, tampoco ha habido una gran novedad, ¿no? Yo, de hecho, creo que opiné y bueno, mantengo mi pensamiento de hace 2 semanas, que de hecho estuvo Benjamín Perdomo aquí. Por un lado está la familia. Aquí no, en las voces de la mañana no, porque yo lo intenté varias veces y no. No, en el café. Estuvo en el café y Benjamín también exponía con criterio y con absoluta normalidad, y además la defiendo, bueno, el derecho a la propiedad. Él decía, o se vende toda o no se vende un trocito. Evidentemente está su derecho, su familia, de poder hacer con su propiedad lo que le dé absolutamente la gana. Y luego, en la parte del Cabildo, por eso te digo que al final es, vamos a decir, como un litigio donde las dos partes tienen su razón. Sí. La familia Perdomo dice, oiga, yo no vendo, o le vendo todo o no le vendo nada, cosa que me parece legítimo y absolutamente normal, que puedan hacer con su propiedad lo que quieran. Y por otro lado, el Cabildo, pues bueno, también luego, a los pocos días, Domingo Cejas aclaró que además Benjamín utiliza ahí como un par de frases así un poco amenazantes, que no se atrevan o algo así. Que a nadie se le ocurra, eran las palabras, que a nadie se le ocurra abrir un expediente nuevo. Expropiar, que a nadie se le ocurra. Y luego Domingo Cejas, bueno, estuvo sosegado y al final dijo un poco lo que... Aquí dijo en estos micrófonos al día siguiente, sí, que no hacían falta advertencias, que ellos iban a respetar absolutamente la sentencia a favor de la familia Perdomo, pero que eso, que respeten la sentencia no implica que paguen los 500.000 euros. Y sin conocer los pormenores, lo que sí que puedo intuir, más que nada por sentido común, que al final si no se ha ejecutado esta operación es porque cuanto menos había dudas, porque no era una cosa realmente, claro, si no se hubiese llevado a cabo esto en la anterior legislatura. Evidentemente que tenían mayoría y era consejero del PSOE, el señor Benjamín Perdomo. Yo creo que yo no sé hasta qué punto él podía votar votar a favor de una operación en la que tienen un interés de su familia. Por eso digo que él era consejero delegado de los centros turísticos, con lo cual no era digamos, pero estás en el grupo de gobierno. Sí, pero esa operación la tenía que aprobar el grupo de gobierno, ¿no? Bueno, da igual, tenga más o menos importancia. Lo cierto es que estaba en el núcleo duro del Partido Socialista, que era el partido que gobernaba, y ahí es yo donde creo que viene, no es cuestión ya de legalidad, sino es cuestión seguramente de ética, que yo creo por lo que se genera un debate paralelo, porque si en vez de ser la familia Perdomo hubiese sido la familia... No, pero aún así, Guillermo, a ver, hay una cosa que a todas luces parece obvio, es decir, tú intentas, vale, es una finca en la que tú necesitas una parte, a lo mejor es tuya y tú puedes hacer con la finca lo que quieras, lógicamente, pero oye, a lo mejor se podía llegar a un acuerdo si no hubiese, digamos, estos encontronazos de carácter político, un acuerdo como que el que creo que es posible que puedan llegar, es decir, que haya otra finca
al lado en la que se pueda poner sí, pero que digo que todo, vamos a decir, el lío seguramente mediático, o todas las tertulias, o de gran parte de los medios de comunicación en ese entonces todavía colea, pero hubo un momento de muchos tiras y aflojas, era precisamente por la situación de Benjamín y porque era una finca de su familia. Si hubiese sido, repito, la familia Aullanet, pues seguramente hubiese pasado más desapercibida a nivel mediático, con lo cual es ya un enfoque ético. Veremos qué es lo que pasa y desde luego el Enselo Televisión se lo va a contar porque la asamblea es a las 11, ¿verdad, Valentín? Entonces sí, veremos este asunto. No me gustaría pasar de puntillas por un asunto por el que llevamos esperando mucho tiempo y que se abordó este martes. Perdón. Se abordó este martes. Se celebró esa conferencia, que hay que decir que es histórica, conferencia de presidentes, porque nunca antes se había celebrado en Canarias, para abordar, entre otras, el reto demográfico. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, recordó tras esa reunión en la que mantuvo con los distintos titulares de Cabildo que el 95% de la población del archipiélago se concentra en 4 islas: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, mientras 46 de los 88 ayuntamientos de Canarias cuentan con menos de 10.000 habitantes. También que la presión turística es muy distinta entre las islas. De ahí que hayan decidido sellar un compromiso, un pacto para impulsar el modelo de desarrollo sostenible de Canarias, eso sí, teniendo en cuenta las particularidades de cada isla a través de sus titulares. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, ¿qué emana de ese encuentro? Que siempre decimos, ¿y qué más? ¿Y qué más hay de ese encuentro? Pues aparte de sellar ese pacto, se han comprometido a crear 5 mesas de trabajo que aborden esas realidades de las que estamos hablando de cara a elaborar los presupuestos de 2025 en Canarias, y van a celebrar una nueva conferencia de presidentes antes de final de año en Gran Canaria, donde se van a presentar los resultados de esas mesas de trabajo. ¿Qué les parece? Pues mira, con respecto, ahora hablabas de afrontar la verdad que le otorgo mucho mérito, en este caso a Fernando Clavijo, en su día a Torres, bueno, a cualquiera que haya sido presidente de esta comunidad autónoma, porque lo que hay que decir es que es complejísimo el poder llevar políticas en Canarias. Esa es la realidad. Porque precisamente estos días estaba yo en Tenerife, que por cierto coincidí con la comitiva que iba precisamente a la reunión de presidentes. Entre ellas estuve con la presidenta del Parlamento de Canarias a las 7 de la mañana y mano a mano, que no había casi en el Winter. Y la verdad que es que la realidad de Tenerife es que no tiene nada que ver con la realidad de Lanzarote. Por eso cuando ves la manifestación del 20A, que se demanda, vamos a decir, una cosa única para el archipiélago, es que es como, no sé, como si quieres comparar Máguez con Singapur. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y en Tenerife, por ejemplo, sí que tuve esa sensación de carga. Bueno, de hecho, estuve mirando por curiosidad el parque móvil de Tenerife. Hay 1 millón de habitantes, un poquito menos, y hay el mismo número de coches. Para unas carreteras que no están preparadas seguramente para 1 millón de coches. Por eso, cuando hay este tipo de reuniones, claro, los pormenores son importantísimos, porque no es lo mismo afrontar el alquiler vacacional en Lanzarote que en Tenerife, seguramente, no es lo mismo afrontar el reto demográfico en Lanzarote o en Gran Canaria, y por eso me parece que cualquier actuación que se lleve a cabo me parece una complejidad importante. Los periodistas le preguntaban, algo pude ver después de la comparecencia del presidente, Oswaldo Betancor como presidente del Cabildo de Lanzarote, pero también como presidente de la FECA, y también hablaba, le preguntaban a Clavijo si era posible adoptar medidas conjuntas para todos los... No. Para los distintos... No, pero espérate. Clavijo lo que decía era, la idea es tener en cuenta lo que tú estás comentando, las particularidades de cada municipio, pero que también había medidas que se podían tomar a nivel provincial o a nivel regional, pero que todo tenía que ser como muy consensuado y muy debatido entre los distintos titulares de Cabildo. Valentín. Sí, vamos a ver, yo creo que está bien que se haya puesto un cronograma, que hayan grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo van a estar cada uno, o un miembro de cada uno de los cabildos, un miembro del gobierno y un miembro de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios. Y evidentemente la realidad de las 8 islas es muy, muy diferente. En las Islas Verdes lo que pretenden es que no haya, por ejemplo, ningún tipo de moratoria en materia de alquiler vacacional, porque quieren tener también poder desarrollar esa actividad en estas islas, mientras que en el resto, y sobre todo en la provincia oriental, el tema del alquiler vacacional está suponiendo ya un problema de carácter de oferta de vivienda para los
los residentes, ¿no? Entonces yo creo que está bien que se planteen muchas cuestiones. Yo creo que lo fundamental se ha dicho ya, hay herramientas como los planes insulares que son los que determinan la capacidad de carga. Lo que pasa es que, claro, para aprobar un plan insular tienes que estar tanto tiempo y encima hay gente que lo único que pretende es ponerle piedras a la rueda. Menos mal que aquí en Lanzarote estamos iniciando otra vez el proceso, pero es una pieza fundamental. Ahí tú dices cuál es tu capacidad de carga. Y después sí que es verdad que es una cosa que también puso de manifiesto Osvaldo Betancor, según me han comentado, el tema eso del despoblamiento de determinadas zonas como Aría y Tinajo, mientras que hay una superpoblación, si quiere, en las zonas del litoral, ¿no? Y hay, por cierto, un catedrático de geografía que es miembro de la Comisión sobre el Reto Demográfico en el Parlamento de Canarias, Moisés, no recuerdo el apellido, que hay por ahí un artículo publicado por EFE, que habla de que en Lanzarote el 20% de la población se concentra sobre todo en zonas del litoral. En zonas Mira, ya que me has nombrado el litoral y se nos va el tiempo antes de la entrevista que tenemos con el invitado de hoy, me gustaría hablar del litoral. En este caso me voy hasta Galicia porque el Tribunal Constitucional, y no es moco de pavo, el Tribunal Constitucional ha dado la razón a Galicia respecto a que gestione su ley del litoral, y el Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso que había presentado el Estado. Obviamente, Canarias tiene asuntos como el derribo del Hotel Riu, como otros muchos que ya sabemos que cuando hablamos de costas, pues tenemos un problema. Canarias podría, no sé si podría hacer algo ahora respecto, porque sienta precedente el Tribunal Constitucional al rechazar el recurso del Estado. Yo por lo que he leído y por lo que sé, a ver, hay diferencias, por ejemplo, entre la ley en Galicia y lo que es el traspaso de competencias a Canarias, pero sí que evidentemente lo que ha conseguido Galicia lo puede pedir Canarias, y además con más autoridad, porque encima en Canarias está en el Estatuto de Autonomía de Canarias que las competencias son de la comunidad autónoma, caso que no pasa en Galicia. Lo que pasa es que en Galicia es una ley para regular los recursos en el litoral marino, pero vamos, lo que hace la ley gallega es que las decisiones sobre el dominio público las tiene la comunidad autónoma, que es lo que quiere, entre otras cosas, Canarias, que es lo que no tiene, como hemos visto con el tema de los hoteles de Fuerteventura, ¿no? Que de hecho el Consejo de Ministros lo que hizo el martes fue rechazar nuevamente la iniciativa del Gobierno de Canarias de evitar ese expediente de derribo de esos dos hoteles, con lo cual el Gobierno de Canarias ya está en el Constitucional, ya tiene preparado en el Constitucional, y además ahora tiene el argumento del apoyo de esa decisión del Tribunal Constitucional de darle la razón a Galicia de que las competencias en materia de dominio público deben ser de la comunidad autónoma, con lo cual esa es una buena vía. Incluso el Gobierno de Canarias se podía plantear también estudiar cuál es la ley que tiene Galicia para regular los recursos en el litoral, para adaptarla también a Canarias. Oye, si no me das la competencia en costa, pues a lo mejor lo que hago es por ley establecer lo mismo que ha hecho Galicia, y no me la vas a poder tumbar, porque ya lo hemos visto. Yo es que pienso en los trabajadores y, sinceramente, si no recuerdo mal, hasta el propio Blas Acosta, cuando era presidente del Cabildo de Fuerteventura, pensaba también en los trabajadores y estaba en contra de que se tumbara ese y Ángel Víctor Torres también. Y Elena Solís, la exconsejera no electa de aquí, de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, nos decía en estos mismos micrófonos que Balbuena sí abogaba por el derribo y que por eso se había... Son palabras de ella, que la entrevista está ahí, que se puede escuchar, pero que sí que elevaba, ¿no?, al Estado todo este asunto, como que sí, que se derribara el... Y me sorprende, ¿no?, la disparidad de... Hombre, yo ese dato no lo conocía. Lo que sí sé, porque además... Es que Elena Solís habló una vez aquí y dio para mucho. Sí, pero es que, a ver, Ángel Víctor Torres estaba con Blas Acosta y estuvo en Madrid pues como presidente del gobierno, ¿sabes?, impidiendo que el derribo de esos dos hoteles, pero además, y estuvo en Fuerteventura y habló con los trabajadores y con las familias de los
los trabajadores de esos 2 hoteles. O sea que si eso lo hace el presidente, dudo mucho que después tenga un consejero por otro lado, intentando que se derriben los hoteles, ¿no? Porque lo que sí que era verdad es que Ángel Víctor Torres intentó por todos los medios. Lo que pasa es que después nos vendió la moto de que con el traspaso de competencia ya eso estaba solucionado. Y precisamente eso no está solucionado, porque tenemos ahí un director general de Medio Ambiente, que es el señor Hugo Morán, a nivel nacional, que está empeñado en tirar esos hoteles, pero empeñado en quedarse con el expediente y que la competencia le corresponde al Estado, y está empeñado. Y bueno, y veremos a ver qué pasa con el recurso que presente Canarias en el Tribunal Constitucional, ¿no? Pensé que tenemos ya... Que viene Samuel Martín, ¿no? Ahora, el consejero. Que además quiero hacer un par de preguntas. Bueno, pues al final, con respecto a costas, quizá esta última noticia conocida de Galicia no sé si sería, como bien comenta Valentina, aplicable para Canarias, pero sí que es verdad que, bueno, sí que es verdad que si no, Canarias lo que puede hacer es apoyarse e intentar buscar algo similar para tener algo más de margen a la hora de poder decir sobre sus costas, porque a día de hoy, realmente para cosas importantes, para que la gente lo entienda, todo tiene que pasar por costas y es muy complicado poder sacar adelante o poder llevar proyectos de gran envergadura que dependan directamente de la comunidad autónoma, ¿no? Con lo cual, creo que es una buena noticia, entre comillas, y veremos a ver si luego, repito, tiene algún tipo de aplicación práctica o... Para Galicia sí, para nosotros lo veremos. Bueno, pues lo que habrá que hacer es trabajar en esa línea, y si no consigues finalmente las competencias de costas, pues por lo menos poder tener esa misma orientación aquí en Canarias y tener algo más de autonomía para gestionar tus propias costas. Bueno, pues nos vamos a hablar con al menos yo no se lo he preguntado, pero se lo voy a preguntar. Nos vamos a hablar con el consejero de Reserva de la Biosfera, Medio Ambiente, Soberanía Alimentaria y Paisaje, entre otras áreas del Cabildo, Samuel Martín. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo le quiero preguntar qué le pareció a usted la manifestación del 20A y las reivindicaciones que se hicieron. Bueno, la verdad, yo creo que con respecto a la manifestación del 20A estamos todos de acuerdo en la sintonía en la que se convocaba esa manifestación. Sí es verdad que también hay algunos desacuerdos en las formas, ¿no? Después en lo que se ha transformado y lo que han querido hacer algunos partidos políticos antes y después de esa manifestación, con todos aquellos que salieron a la calle reivindicando, ¿no?, un control del turismo en la isla Lanzarote, que nada tiene que ver con algunos mensajes que se han lanzado el cambio de modelo económico de nuestro territorio, y de otros mensajes también que hemos podido ver en otras islas, como fue en Tenerife, contra aquellos que hoy son los que es nuestro primer sector económico, como es el turismo. La Junta Rectora, usted me corrige si me equivoco, pero la Junta Rectora del Consejo de la Reserva de la Biosfera aprobó en marzo la hoja de ruta para firmar un pacto insular por el paisaje. No sé si me puede decir en qué punto se encuentra. Sí, nosotros trabajamos con un proyecto en la Reserva de la Biosfera, un proyecto que se inicia en 2016, que es el proyecto BioCRIC, el Pacto por el Paisaje. Nosotros desde este gobierno lo hemos llevado al Consejo de la Reserva de la Biosfera, donde se aprobó por unanimidad. También fue una moción, en este caso por parte del grupo Vox, para que el Pleno del Cabildo también ratificara esa apuesta que se había hecho en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, y también el propio presidente lo trasladó a la mesa a los alcaldes, donde también se aprobó por unanimidad. Estamos hablando de que Lanzarote tiene que tener una marca. La marca Lanzarote es el paisaje que siempre hemos conocido en nuestro territorio, siempre lo decimos, y ejemplo de ello es el agradecer la transformación que ha tenido la zona industrial de San Bartolomé, una de las entradas principales a nuestro territorio insular, y también el Ayuntamiento de San Bartolomé ha seguido apostando con ello, con la aprobación de las ordenanzas estéticas que se han aprobado recientemente. Nosotros, desde la Reserva de la Biosfera, hemos puesto sobre la mesa, y se está redactando ahora, la actualización de ese documento que se iniciaba en el año 2016. A partir de ahí empezamos a trabajar con todos los ayuntamientos de la isla en la apuesta por el paisaje, por la marca Lanzarote, por la identidad de nuestro territorio. Estamos en contacto con los diferentes ayuntamientos desde la Reserva de la Biosfera. Por otro lado, también no solo nos quedamos en la parte estética, sino también en muchísimos aspectos, ¿no?, de las nuevas incorporaciones de vías
de cómo se deben desarrollar dentro de nuestro territorio para conservar eso, ¿no? La marca Lanzarote es algo tan identitario de nuestro territorio. Y con respecto a ello también se suma, ¿no?, a todo eso que ha tenido que ver con el crecimiento turístico en la isla de Lanzarote y La Graciosa. Claro, es que a mí, y antes de que pregunten los compañeros, que porque seguro que van a cambiar de asunto y ya sé yo a cuál van, dentro de ese pacto se proponía la creación, y lo digo porque está muy a colación de la actualidad, se proponía un observatorio del paisaje y también un fondo del paisaje o una especie de cotasa que ya se da en sitios como los ajaches, y un contrato del paisaje que establezca acuerdos también de contraprestaciones y objetivos comunes con las personas propietarias del territorio, ¿no? Sí, lo primero es el documento BioClick, que es en el que estamos trabajando, y a través de ese documento pues salen todos esos documentos que son los BioDIR, ¿no?, que son los documentos que nos darán las directrices que tendremos que llevar en el presente y en el futuro en la isla de Lanzarote. Nosotros ya estamos trabajando en esa línea, como bien dice, somos pioneros en Canarias y en muchas partes del territorio del Estado español y fuera de él, de cómo gestionar nuestros espacios naturales, nuestros sitios de identidad, como puede ser los centros de arte, cultura y turismo. Como bien dice, también somos ejemplo para el resto de Canarias, con lugares como el Monumento Natural de los Haches, o también como ese proyecto que presentamos para poner en marcha en el Parque Natural de los Volcanes, y que ahora islas principales como Gran Canaria y Tenerife también quieren copiar ese modelo que Lanzarote ha sido pionero, que seguimos poniendo en marcha y que este gobierno está apostando por ello. Y como bien dice, tenemos que seguir trabajando en esa línea, porque esto no se trata de parar mañana en la principal fuente de ingreso que hoy tiene nuestro territorio, como es la isla de Lanzarote, o sea, que es el turismo, pero sí tenemos que regular la manera que se está disfrutando en nuestros espacios naturales protegidos. Porque siempre lo digo, ¿no?, al final la huella que dejamos hoy es la huella que vamos a dejar en el futuro, y tenemos muchísimos proyectos sobre la mesa para trabajar en esa línea y seguir siendo pioneros, como decíamos, ¿no?, de ese modelo en toda Canarias, en toda España y fuera también de este territorio, ¿no? Compañero. Sí, consejero, buenos días. A ver, le leo unas declaraciones de Ariagona González. Mucho pacto por el paisaje, pero no se quieren tomar medidas reales. Esto lo dice, además, el PSOE, denunciando que el Cabildo se niega a ampliar el número de agentes de medio ambiente y patrimonio. Esto parte del último pleno, en el que, al parecer, pues, una moción en tal sentido presentada por el PSOE no se aprobó. ¿Qué nos dice a esto, consejero? Pues bueno, la verdad que sorprendentes declaraciones, ¿no? Al final cada uno hace la interpretación que quiere hacer de lo que pasa en el pleno del Cabildo, y por un titular al final ponemos en jaque a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa. La verdad que cuando vi al titular me sorprendía, ¿no?, estas declaraciones, sobre todo cuando se explicó en el pleno cuál es el parecer de este Cabildo y de este gobierno actual con respecto al paisaje. Como bien decíamos, ¿no?, ese pacto aprobado en el Consejo de la Reserva de la Biosfera por unanimidad en el Pleno del Cabildo y también llevada a la mesa a los alcaldes, nada tiene que ver con lo que dice en este caso la portavoz del Partido Socialista, como veníamos hablando. Nosotros tenemos claro y sabemos que tenemos que aumentar el número de agentes, porque es importante la labor que estos realizan, pero también es importante poner medidas sobre la mesa, cosa que el Partido Socialista no fue capaz de hacer en 4 años gobernando Lanzarote, en Canarias y en el Estado. Como decíamos, nosotros sí lo hemos hecho y ya hemos puesto sobre la mesa ese proyecto para regular y controlar los accesos al Parque Natural de los Volcanes. Eso sí son medidas efectivas, medidas que serán reales para conservar nuestro territorio. También, por otro lado, lo decimos, estamos trabajando en la línea de aumentar el número de agentes de medio ambiente. En este caso, lo primero es regular la situación actual. Hemos tenido reuniones incluso la misma semana con representantes sindicales de los agentes medioambientales a nivel de Canarias, porque lo primero que tenemos que regular es la funcionalidad que tienen dentro del Cabildo, y en este caso hablando también de los diferentes mandos. Nosotros en Lanzarote tenemos hoy 8 agentes, tenemos una plaza de inspector que tenemos que sacar de los agentes de medio ambiente, porque sí es importante tener agentes, más importante es
tenerlos organizados y sobre todo con actuaciones directas. Sí, regular, ¿no? Claro. Mucho más importante es regular, claro. Mucho más importante. Sí, o por lo menos empezar la casa por los cimientos. Primero habrá que regular, ¿no? Consejero, si le entiendo bien... Tenemos una jerarquía, si le entiendo como bien, bien dices, que... Dígame, perdón, si le entiendo bien, ustedes ya están trabajando en ampliar esos agentes ambientales y por eso se rechazó la propuesta del Partido Socialista, además de estar intentando regularlos, ¿no? Si entendí por un bien. lado eso, la primera medida que vamos a tomar con respecto a los agentes de medio ambiente es, hay una plaza de inspector que tenemos que cubrir y eso seguramente se cubra con otro nuevo agente, sacando la plaza a licitación y después entre los agentes que tengamos cubrir esa plaza de inspector. Como digo, es muy importante regular y sobre todo tener la escala de mandos. Dentro de los agentes de medio ambiente existen lo que serían los agentes medioambientales, los jefes de comarca y los inspectores que están ya en otros territorios de Canarias, y lo primero que tenemos que hacer es regular el funcionamiento de los agentes. Y también es un tema muy importante para nosotros poder convocar agentes y plazas para los próximos años. Lo más importante también es, y ya se está trabajando desde la Consejería de Recursos Humanos del Cabildo de Lanzarote con el compañero Miguel Ángel Jiménez, es la RPT, ¿no? La regulación de puestos de trabajo para toda la institución, y de la que también ahí vamos a decir cuál es el número de agentes que nos hace falta, y eso es lo importante, ¿no? Poner los cimientos tanto en la Casa Cabildo para todo el personal y decir qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, pero también es importante eso que decía, ¿no? Regular las diferentes escalas de mando dentro de los propios agentes, y todo eso va sumado también a esos proyectos que estamos diciendo, ¿no? Que sí hemos sido capaces de hablar de ellos en estos 9 meses que llevamos de gobierno, como es la regulación de los accesos y el control en el Parque Natural de los Volcanes, que ya estamos con la licitación y esperamos que ya en breve sea una realidad y tener en marcha antes del verano, ¿no? Eso sí son acciones que tenemos que tomar, acciones que vamos a tomar, y esa es la realidad de lo que se debe de hacer. Otras cosas son los titulares, como ha querido lanzar estos días el Partido Socialista. Consejero, teníamos la oportunidad de hablar tras la manifestación del 20 de abril con la portavoz de Ecologistas en Acción, Elena Solís. Ella fue consejera no electa del área de medio ambiente durante la pasada legislatura. Y bueno, hemos rescatado algo de lo que nos decía, y por si no lo ha escuchado y también recordárselo a los oyentes, me gustaría que lo escuchara, y ahora nos dice qué opina. Yo tuve muchísimos problemas con el Partido Socialista. De lo que intentábamos era yo estuve 8 meses y conseguí los informes, o sea, los proyectos que ahora están culminando, y de verdad se lo agradezco a Samuel, tengo que decir que culmine la restauración de los conos volcánicos del Parque Natural y los estudios de carga. Están haciendo algo. Yo creo que deberían hacer más, pero en relación con el Partido Socialista yo creo que vamos a ir delante de nosotras, a mí se me caería la cara de vergüenza. O sea, yo pedí desde el principio más personal en medio ambiente. Teníamos un jurídico entonces, ahora hay dos jurídicos, 2 técnicos que estaban todo el día haciendo autorizaciones. No había posibilidad de gestionar nada porque no había personal. Pidiendo un jefe de servicio que ya estaba reclutado, no me lo traían. No había cooperación, no se quería cooperación entre los agentes ambientales del Cabildo y las otras guarderías, como puede ser el Seprona. Intenté hacer varias reuniones para un poco poder gestionar y tener más vigilancia. Se quedó sobre la mesa un proyecto de cartelería que se encargó para el Parque Natural de los Volcanes y que está todavía ahí me parece que Samuel lo sacará dentro de poco. Había un proyecto a través del Geoparque para incrementar la plantilla de vigilantes, de informadores, no de funcionarios, porque es muy difícil encontrar informadores, estos funcionarios, de 30 personas. Y todo eso no se hizo simplemente porque... Bueno, ella continúa. ¿Qué le parece, consejero? Bueno, pues ahí está la realidad. Yo creo que respuesta más clara de una sociedad de gobierno que fue del Partido Socialista no se le puede dar. Aquellos que no quisieron hacer nada en los 4 años, como decía, de gobierno que tuvieron en la isla Lanzarote, en Canarias, en el Estado, ahora son los que reclaman que nosotros en apenas 9 meses lo hagamos. Yo creo que en este caso hemos seguido trabajando
en esa línea y se agradece, y hay que ser agradecidos con el trabajo que se realizó en algunos momentos en la pasada legislatura con personas como Elena Solís al frente de la Consejería de Medio Ambiente, en ese sentido de la contratación de esos estudios, como es la recuperación de los conos volcánicos del Parque Natural de los Volcanes con el Gobierno de Canarias. Ahí es verdad que lo que se hizo fue consignar la partida presupuestaria de ese proyecto. Nosotros en este momento lo que se está redactando es a través del Gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, eso es casi 1 millón de euros se ha asignado a la empresa pública Traxa, y Traxatec es la que está ahora realizando lo que es el proyecto de ejecución, que empezará, como decíamos en esa rueda de prensa, donde presentamos el proyecto del Parque Natural de los Volcanes para la zona de Volcán del Cuervo y Caldera Blanca en el último trimestre de este año 2024, y ya se empezará a borrar esa huella de esos caminos que se han ido abiertos fuera de los senderos, a eliminar especies exóticas vegetales que tenemos en esos entornos y a señalizar esos espacios, un tema muy importante. Y eso va sumado también a, como decía en este caso Elena Solís, ¿no? La dificultad que tenemos muchas veces para aumentar la plantilla. Nosotros en ese caso hemos optado también por poner en Volcán del Cuervo y Caldera Blanca a personas informadores que nos van a decir cuáles son las reglas cuando llegamos a ese espacio natural protegido, también el control de acceso a través de la regulación del área de aparcamiento que tenemos en esta zona para la capacidad de carga de esos informes, que es cierto, se encargaron en el año 2022, después tuvimos en el año 2023, tanto en mayo como en agosto, esos estudios de campo, los que nos ha llevado a tener hoy cuál es la capacidad de carga de esos espacios naturales protegidos. Pero como digo, nosotros sí hemos dado esos pasos, primero para seguir trabajando con el Gobierno de Canarias en la recuperación de los conos volcánicos, para tener ese proyecto sobre la mesa, donde contratemos entre 12 y 14 personas del Cabildo Insular de Lanzarote para regular el acceso al Volcán del Cuervo y a Caldera Blanca, y ese modelo lo queremos probar para saber si es útil y llevarlo también, ¿no?, a resto de espacios naturales protegidos que tenemos en Lanzarote. Pero principalmente queremos empezar por aquel que está más dañado, por aquel que todos conocemos, que es el Volcán del Cuervo, que yo creo que son esas imágenes que, por suerte, desde que estamos con estas campañas y hemos lanzado a través de aquella rueda de prensa ese proyecto para el Volcán del Cuervo, parece que se está conteniendo, ¿no? Y también en eso el énfasis que hemos hecho de la Consejería de Medio Ambiente, y se agradece a todos los agentes para intensificar, ¿no?, las labores de vigilancia de los espacios naturales protegidos, ¿no?, que al final son competencias importantes que tiene el Cabildo Insular de Lanzarote. Consejero, no, porque igual me he perdido yo, pero brevemente, porque nos queda poco tiempo, pero sí, ese proyecto de cartelería para el Parque Natural de los Volcanes, porque sí recuerdo ir hace años ya, porque hace un poquito de tiempo que no voy de caminata, pero sí recuerdo que los carteles es verdad que necesitaban ser reformados. Eso, ¿están trabajando en ello? Más o menos, ¿puede decirnos cuándo se presentará? ¿Cuándo pueden estar? Bueno, en estos últimos meses, a través de la Consejería y la Coordinación de Geoparque Lanzarote, hemos puesto diferentes mesas informativas a lo largo del territorio de la isla de Lanzarote. Esas ya las estamos colocando, ya se han colocado algunas. Ahora mismo también se ha hecho un pequeño mantenimiento del bosquecillo, arreglando la zona desde barbacoas y las mesas que allí se disponían, y también ahora se pondrá la cartelería en esta zona. Estamos en contacto con el Gobierno del Estado para el camino natural que cruza la isla de Lanzarote, el GR 131, que va desde el norte hasta el sur de la isla, y tenemos sobre la mesa la contratación del proyecto para la red de senderos de la isla de Lanzarote, que ahí se va a definir todos los senderos de nuestro territorio, y también va con un proyecto no solo de decir cuáles son y cuáles no son aquellos senderos por los que se pueden transitar, sino también la imagen única de todos los senderos de Lanzarote. Yo creo que ese es el proyecto estrella de legislatura, porque no hablamos de un proyecto solo de cambiar, como hemos hecho hasta ahora, o de reponer algunas mesas informativas. Ahí estamos hablando de un proyecto de casi de 1 millón de euros, ¿no?, que sería todo el territorio insular de Lanzarote y La Graciosa. Una última cuestión y ya le dejo tranquilo, se lo prometo, consejero. Solís hablaba de esa participación ciudadana que se dio en Famara. Recuerdo perfectamente que fue muy comentada, que estuvimos muy pendientes. ¿Qué pasó con eso? Con los resultados de esa participación.
Ese proyecto lo tenemos ahí, hay que hacer, la participación ciudadana es importante. Nosotros estamos ahora en este tiempo ya, como ha dicho siempre el consejero de Política Territorial, tenemos sobre la mesa ya la redacción de todos los documentos de ordenación del territorio. Por eso tenemos que empezar también, si queremos regular nuestro territorio, cosa que no fueron capaces de hacer en los últimos 4 años y de vital importancia para la isla de Lanzarote y La Graciosa. Esta semana es de agradecer y decir que se recibía el plan de ordenación del Parque Natural de los Volcanes, que es el POR, que es el documento previo que tenemos que tener para poder hacer el plan rector de uso y gestión. Yo creo que eso es un paso más adelante que hemos dado en la regulación de esos espacios naturales protegidos, al igual que se está haciendo con el Parque La Graciosa y también que afecta al municipio de Famara. Ahí hay un compromiso real del consejero de Política Territorial y de nosotros también como medio ambiente, como órgano gestor, con los vecinos de La Graciosa y de Famara, de sentarnos a hablar cuando tengamos el documento para definir qué es aquello que queremos y lo que no queremos tener, porque al final es importante, ¿no?, la participación ciudadana. Aparte de ello, nos hemos sentado ya en alguna ocasión con los representantes vecinales de Famara para también seguir trabajando en ese proyecto que estaba paralizado, sobre todo en la zona de Rincón, en la zona pasando los bungalows de Famara, para que en el lado derecho, entre los espacios naturales protegidos, podamos ya poner también esa señalética, que depende de Costas, que cuando cogí la entrevista estaban ustedes hablando de Costas, y estamos solo pendientes de ese informe de Costas para poder poner allí esa señalética que prohíba que los vehículos se sigan metiendo en la zona derecha, que ya a la izquierda tienen lo que son los palitroques, para que no se puedan meter en las dunas, ¿no? Yo creo que todo eso al final son propuestas que se trabajaron, propuestas que hay que seguir llevándolas adelante y medidas que tendremos que tomar entre todos y decisiones, como decíamos, ¿no?, del control de los espacios naturales protegidos y si creemos o no que sea necesario de cobrar por entrar a ellos, que la isla de Lanzarote ya lo ha hecho y ha sido pionera en ello, ¿no? Bueno, pues con eso nos quedamos porque no tenemos tiempo para más. La próxima vez le invitamos a que venga presencialmente al estudio. Samuel Martín, consejero de la Reserva de la Biosfera, Medio Ambiente, Soberanía Alimentaria y Paisaje del Cabildo, entre otras áreas. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Cuando quieran, ahí estaré, ¿vale? Vale, gracias. Valentín Aullanet se ha tenido que ir rápidamente y se va también, porque lo he hecho yo, Guillermo Uruñuela, dándole las gracias. ¿Cómo no? No te he hecho. Vamos, que por cierto, ayer falleció Paul Auster. Que no sé sí. No lo he comentado. Es que está leyendo una cita preciosa, dentro de la verdad, falleció de cáncer y que decía que tanto como su mujer ya han tiempo viviendo en Cancerland, que es un lugar donde en realidad nadie vive, solo espera. Así que, bueno, una triste noticia. Y ya te hablaré del documental que estamos preparando, que es la leche. Pues sí. Pues, súper chulo. Venga, dame un titular. Pues de momento tenemos 2 inmigrantes de 2 islas diferentes que nos cuentan cómo ha sido una travesía real desde una patera, con 14 años. Vale, yo he podido ver algo de material y me ha sorprendido porque creo que hablan también de historias de superación. Es espectacular. Se ponen los pelos de punta. Ya se verá en unos meses. Bueno, lo veremos. Guillermo Uruñuela, gracias. Llegamos a las 8:03 de esta mañana de jueves 2 de mayo.